Rafael. Gracias. Listo. Listo, chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar con la asignatura de redacción. Voy a proceder a presentar a la docente, Leslie de la Cruz. Ella es magíster en docencia universitaria y gestión educativa por la Universidad Tecnológica del Perú, licenciada en Educación y bachiller en Lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha ejercido la docencia universitaria en cursos que se enfocan en comprensión y redacción de textos académicos, técnicas de aprendizaje y metodología para la investigación. Las principales instituciones donde ha laborado es en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Universidad San Ignacio de Loyola, y de igual manera ha colaborado en el proyecto DiPerú, Diccionario de Peronismos, y ha sido miembro del comité editorial de la revista Tierra Nuestra de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Actualmente es docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Fundación Academia Diplomática del Perú. Listo, profesor. Ya podemos iniciar con la sesión. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas noches con todos. Les doy la bienvenida al curso de redacción de temas internacionales. Bueno, justo en esta primera sesión vamos a conocer un poco acerca de la asignatura, cómo van a participar a lo largo de las sesiones, porque justo el objetivo de este curso es que ustedes puedan entrenarse para tener un buen desempeño en el examen de concepto escrito, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la información básica acerca del curso, donde ustedes van a conocer justamente que esta asignatura es de naturaleza teórico-práctica, es decir, en muchas de las sesiones vamos a tener una parte explicativa, descriptiva sobre cómo se redacta un documento. Se entiende que ustedes, al tener una carrera universitaria, son egresados, ¿no? Han redactado una serie de géneros discursivos vinculados al ámbito académico. Aún así, hay ciertas características particulares en relación a la evaluación, ¿no? Por eso es que hay que considerar las recomendaciones y sugerencias para que se pueda manifestar ello en el examen. Bueno, el curso se centra en la normativa y la redacción. Asimismo, de esa forma no es que vamos a verificar o recordar o reforzar algunas pautas que ustedes ya conocen, y de esta forma es que ustedes saben que al manifestarse la competencia de la escritura o la de redacción, es que se ponen en juego una serie de habilidades como selección de información, organización, jerarquía y también los componentes normativos y gramaticales. Es así que en muchas de estas sesiones se va a ver la parte aplicativa. Entonces, en una primera etapa van a conformar grupos para poder redactar textos de forma colaborativa, y en una segunda etapa van a intervenir de forma individual. Ustedes saben que la naturaleza de esa evaluación es presencial, es también individual, pero como parte de ese proceso a lo largo de estas 12 sesiones, se tiene como propósito o también como propuesta que ustedes puedan ir paso a paso, realizando los procedimientos, pasando por las etapas que corresponden, hasta llegar a tener una versión final de un documento que debe tener las características muy similares a lo que van a redactar en esa evaluación. Vamos a ver el contenido temático. Vemos, por ejemplo, introducción a la redacción del texto académico, que está vinculado a la estructura clásica que ustedes conocen de introducción, desarrollo, cierre, la revisión de fuentes confiables, que es muy importante considerarlas porque van a tener que citarlas en el texto que ustedes van a formular. Y por ello hay que considerar diversidad de fuentes tanto entre las académicas como las oficiales o también las fuentes de divulgación, ¿no? Que muchos de ustedes las consultan, pero hay que encontrar un equilibrio para citar este tipo de fuentes. Planificación y redacción de un párrafo de desarrollo, ese es el primer paso. Primero vamos a ver la esquematización, la búsqueda de fuentes, hasta poder formar un fragmento. Y esto nos va a llevar luego a formular los demás párrafos que se van a ir añadiendo a lo largo de ese documento, ¿no? Complementariamente, mientras ustedes van redactando ese documento, se espera que también podamos considerar aspectos normativos o gramaticales, como ya les había mencionado, y es por eso que
podemos detectar dentro de uno de los temas la oración y el uso del punto y seguido, ¿no? Básicamente como un recordatorio, reforzamiento para ustedes, porque para muchos ya es de conocimiento. Léxico académico y la cita de autoridad. Si bien en el documento ustedes no van a tener que colocar un listado de referencias bibliográficas, sí se requiere la cita indirecta, ¿no? La cita de paráfrasis que va a ser registrada en el documento. Planificación y redacción de párrafos de introducción. Como ustedes se han tratado en principio, vamos a partir de los párrafos de desarrollo, porque justamente estos representan el cuerpo del documento y son los que dan la respuesta directa a la pregunta planteada. De forma adicional es que luego se añade la introducción y el cierre, porque estos párrafos nos ayudan a contextualizar en el caso de la introducción y en el caso del cierre nos permite reforzar nuestra postura o hacer un recordatorio del tema, además de brindar una reflexión. También vamos a verificar la planificación y redacción del texto académico completo cuando ya estemos concluyendo con ese documento y la corrección y edición de un texto académico como fase final, ¿no? Se entiende que empezamos con la selección de ideas apropiadas, la jerarquización, procedemos a redactar los párrafos de desarrollo, incluimos los de introducción y cierre, y la última etapa es tomarnos un tiempo de verificar qué aspectos quedan por mejorar, por corregir, por editar para que ese texto esté pulido. Se entiende que a lo largo de estas 12 sesiones vamos a ver todo este proceso de forma detenida, ¿no? De forma minuciosa, para dar la retroalimentación respectiva a cada uno de los grupos y posteriormente a cada uno de ustedes, con su participación activa, ¿no? En cada una de las sesiones. Y bueno, de hecho que también debe haber un tiempo para hacer la edición y corrección de ese texto. Dentro del sílabo también figuran algunas lecturas recomendadas para que ustedes las puedan revisar de forma complementaria, ¿no? Y así puedan reforzar algún aspecto que se mencione en clase. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto la parte inicial que corresponde con la presentación del curso, en cómo nos vamos a relacionar en este espacio virtual, cómo van a interactuar también con sus compañeros, con trabajos grupales e individuales, y vamos a ver a continuación el aspecto central, ¿no? De esta sesión, ¿no? La preparación para el examen escrito de concepto. Bueno, la pregunta que se plantea es, ¿qué busca el examen escrito de concepto? Porque ustedes tienen una serie de evaluaciones cancelatorias y bueno, cada una de ellas tiene un propósito en particular. Pero, ¿qué ideas ustedes tienen al respecto de este examen escrito de concepto? ¿Qué es lo que busca evaluar? ¿Qué es lo que pretende verificar en ustedes como futuros diplomáticos? Sí, adelante, Francesco. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Creo que uno de los puntos a evaluar siempre va a ser nuestra capacidad de poder no solamente observar y describir algún hecho de nuestra realidad, sino ser capaces de poder analizarlo y a partir de ello tal vez interpretar las acciones tomadas por el Estado o en general por la comunidad internacional, ¿no? Ujú. Efectivamente, Francesco, sí, se ve una parte descriptiva, ¿no? Para poder enunciar o de pronto describir un fenómeno, suceso o acontecimiento, pero también una parte que tiene que ver con el análisis, ¿no? Con identificar cuáles son las causas, las consecuencias y también una postura al respecto de ciertos eventos de interés tanto nacional como internacional. Bien, entonces, Francisco sobre todo nos ha comentado acerca de esta capacidad descriptiva y también analítica, pero ¿solo eso o qué más busca verificar el examen escrito de concepto? Ujú. A ver, voy a verificar, me parece. Pueden participar por el chat, por micrófono. Recuerden que esta clase tiene como objetivo que ustedes sean un poco más participativos. Bien, sí, justo veo intervenciones por el chat, nuestro nivel de redacción exacto, que tiene que ver con selección de datos, fuentes, organización, ¿no? Que tenga una estructura adecuada, nuestra capacidad también de comunicar nuestras ideas con claridad. Sí, porque en definitiva muchos de ustedes tienen un conocimiento a veces profundo de algunos temas, pero
no siempre se manifiesta de la forma más apropiada en los textos que van a tener que redactar. Por ello, la importancia de esta asignatura para que ustedes puedan expresar ese mensaje de forma efectiva, ¿no? También la capacidad de síntesis, exacto, porque usualmente estas preguntas son muy abarcadoras o complejas, pero el objetivo está en cómo seleccionar estos datos o estos puntos centrales que nos va a permitir demostrar el mejor dominio que tenemos al respecto de esa temática. La argumentación, ok, evaluar nuestro criterio y capacidad de comunicarnos efectivamente, nuestra capacidad de síntesis, de igual manera coincido, comunicación y presentación de nuestras ideas, la evaluación de la amplitud de características que tiene una situación. Sí, algunas ideas coinciden, ¿no? En lo que se espera para esa evaluación. Lo vamos a resumir de la siguiente manera: evaluar el nivel de información o dominio que ustedes tienen con respecto a un área y también la capacidad crítica y la correcta redacción, ¿no? La capacidad crítica tiene que ver con el análisis, la sustentación, la argumentación, qué tipo de recursos manejan para sustentar su postura y la correcta redacción que se remite a aspectos formales, ¿no? Para que ustedes puedan manifestar un lenguaje académico apropiado, acorde a la evaluación. Bien, ahora, ¿cuáles son los temas que vienen en esta evaluación? Usualmente cuando tengo esta primera clase, muchos de los participantes piensan que hay un baloteo de preguntas o que de pronto hay ciertos temas que suelen ser frecuentes, pero en realidad uno de los desafíos de esta evaluación es que puede venir cualquier tema, ¿no? Tanto de índole nacional como internacional. Y bueno, se plantean dos preguntas. En estas últimas evaluaciones, dentro de poco vamos a ver justamente algunos ejemplos de las últimas evaluaciones que se han presentado. Se han propuesto dos bloques y en cada bloque dos preguntas, donde se le solicita al postulante que elija al menos una pregunta por cada bloque. ¿No? Esa ha sido la última tendencia, ¿no? Sin embargo, vale la pena recordarles que cada cierto tiempo la academia presenta algunas variantes y puede ser que para el próximo año se presente otra propuesta, ¿no? En cuanto a los párrafos, se solicita que ustedes redacten un texto con estructura IDC, es decir, introducción, desarrollo, cierre, y el número de párrafos que se les recomienda registrar es entre 4 o 5 por cada texto. Como son dos preguntas, se entiende que van a redactar dos textos o dos ensayos, cada uno de ellos con sus 4 o 5 párrafos aproximadamente. Justamente en este diagrama vamos a ver algunos datos específicos acerca del examen escrito de concepto. Ya hemos indicado que vienen dos preguntas, pero usualmente esa pregunta puede plantear dos o más subtemas, los cuales deben ser respondidos a lo largo de ese texto. Por ejemplo, aquí verificamos el siguiente. ¿Cuáles son las 5 características que definen el orden internacional actual? Su pregunta 1, ¿qué postura se debe tomar en el reciente escenario mundial? Se entiende que si toco esta pregunta o seleccioné esta pregunta, voy a tener que redactar un texto que debe contener entre 4 o 5 párrafos. Para ello puedo disponer de una o dos páginas. Me parece que últimamente se les ha indicado que pueden utilizar hasta dos carillas. Y bueno, dentro de esos fragmentos se tiene que distinguir claramente el objetivo de cada uno a través de la introducción, el desarrollo y el cierre. Hay una sugerencia o recomendación en cuanto a la extensión, y esto está referido más al número de oraciones, ¿no? Muchos preguntan por el número de líneas, pero en realidad esto varía porque como es un examen escrito a mano, su tipo de letra es diferente. Se les recomienda desde la primera clase que vayan practicando, incluso con las últimas proyecciones de los textos, se les pide que escaneen sus documentos para poder verificar también su letra, porque a veces el obstáculo para algunos es que como ya estamos habituados a tipear casi en todo momento, hemos dejado esta práctica de escribir a mano, ¿no? Y a veces puede resultar más bien un desafío el redactar durante ese tiempo, ¿no? Ustedes disponen más o menos de hora y media por cada texto que van a tener que redactar.
Bueno, entonces son 5 oraciones. Recordemos que una oración podría ser expresada en una línea o hasta en 4 líneas aproximadamente, ¿no? Los párrafos de introducción y cierre son los más puntuales, más breves. Sin embargo, en el caso de los párrafos de desarrollo, como están apreciando en pantalla, se sugiere que la extensión sea de 9 a 12 oraciones, ¿no? Deben ser mucho más desarrollados, se deben explayar en cuanto a la información que ustedes manejan para dar una respuesta convincente. El tiempo es de 3 horas, pero esas 3 horas ustedes las distribuyen entre 1 hora y media para redactar un texto, texto número 1 que responde a la pregunta 1 y lo correspondiente a la pregunta número 2 que hayan seleccionado. En el caso de los evaluadores, son académicos que justamente quieren verificar que ustedes tengan el dominio del tema, que sepan citar las fuentes, que hayan seleccionado información pertinente, que haya una estructura o jerarquía entre los datos seleccionados, cómo se van enunciando, que haya cohesión, para ello se necesitan utilizar conectores lógicos, que muestre esta secuencia de lo que ustedes van enunciando, que se puedan desarrollar de manera suficiente cada una de las ideas, no solo mencionarlas, sino explicarlas, utilizar estas estrategias de explicación y también dentro de todo ello su capacidad para argumentar o para sustentar. ¿Qué más? Bueno, la prueba es presencial, solamente se dio de manera virtual durante la pandemia, pero en el caso de ustedes no va a ser de naturaleza presencial. Por ello, siempre se les va a entregar un formato, incluso se les entrega en muchas ocasiones una hoja de borrador para que ustedes puedan hacer su versión preliminar y luego pasar a limpio la versión final del texto que van a tener que redactar. De igual forma, siempre se les recomienda que ustedes se preparen para hacer su esquema o su bosquejo de algunas ideas en esa hoja de borrador, pero pasen directamente al formato que va a ser entregado porque a veces no les alcanza el tiempo, ¿no? Entonces es muy importante que cuando se realice esta práctica, sobre todo cuando ya estemos llegando a la fase final, puedan utilizar un cronómetro. En algunas ocasiones hacemos como una especie de simulacros durante la sesión para que ustedes se den cuenta en cuánto tiempo redactan un fragmento, ¿no? Por ejemplo, la introducción y el cierre no les debe tomar más de media hora, ¿no? Y 1 hora para redactar los párrafos de desarrollo. Entonces, tienen que pensar estratégicamente en cómo subdividir ese tiempo para alcanzar esa meta, ¿no? De redactar los 2 ensayos, los 2 textos en esas 3 horas que van a disponer. Bien, hasta aquí no sé si tengan consultas o preguntas. Adelante, aprovechen porque justo esta asignatura es para que ustedes puedan despejar todas sus dudas al respecto de esta evaluación. Si vamos bien, entonces creo que podemos continuar. A ver, creo que sí hay una consulta. Rukmini, ¿sí? ¿Te estoy Sí, pronunciando bien doctora. tu nombre? La ¿Sí? información nosotros ya la debemos tener o nos van a brindar algún tipo de fuentes. No, ustedes ya deben tener dominio de cualquier tema que les pueda venir en la evaluación. Por eso este curso va ligado a las demás asignaturas, porque en las demás asignaturas se entiende que tienen una preparación en cuanto a ciertos temas de especialidad. Y es así que frente a ello es que ustedes van a tener que enfrentarse a una evaluación donde les puede venir una pregunta de índole nacional o internacional. Ujú. Bien, Rukmini, espero haber respondido a tu consulta y vamos a darle el pase a Hassen. Sí, buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, se te escucha claramente. Ah, ya. Perfecto, buenas noches. Quería saber si esta división de 1 hora y media por pregunta es el ideal o es acaso una división que nos dan ahí en el examen, ¿no? Como que 1 hora, ya pasa 1 hora y media, pasan la siguiente pregunta, o es como que el promedio para manejar. El promedio No para sé. manejar, porque en el formato vienen las 2 preguntas. Sí, entonces Ok, es más o menos el tiempo que se les sugiere, ¿no? Para que ustedes puedan distribuir muy bien su tiempo. Ujú. de acuerdo. Gracias. Ok, Harold, buenas noches, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora Leslie. Mi pregunta es lo siguiente. Tendemos a agradecer la información. Al momento, cuando se refiere a citar, es obviamente las normas APA en APA 7
Entonces, si nosotros vamos a saber el tema, por ejemplo, en este caso, tenemos que saber quién es el autor o quién es la persona que justo tocó ese tema. Justo esa parte no es lo que no me queda bastante claro. No sé si me lo pueda esclarecer. Sí, Harold, sí entiendo lo que consultas. Dependiendo de la pregunta que ustedes les venga en esa evaluación, de acuerdo al dominio que ustedes también manejen, es que de lo que recuerden, citen a los autores que hayan consultado, porque se entiende que durante toda esta fase de preparación ustedes van a tener que leer bastante, informarse y van a tener este curso como práctica para que puedan ir citando, recordando algunas fuentes recurrentes que podrían apelar a citarlas cuando tengan que enfrentarse a la evaluación. La cita, la más difundida, el estilo más difundido es APA, pero si ustedes manejan otro estilo, también podría ser Vancouver, Harvard, etcétera, ¿no? Sin embargo, se pide que esté uniforme, ¿no? Si cito APA, todo el documento en APA. Si cito Vancouver, todo el documento en Vancouver, ¿no? Em, Sin embargo, aquí vamos a apelar a tratar de manifestar sobre todo APA, una cita parentética que creo que es más práctica para ustedes porque también por el espacio a veces no les da tiempo o les da el espacio para poder eh, colocar los datos completos, ¿no? Entonces, el apellido del autor, el año de la publicación o el nombre de la institución y el año de la publicación y ya está, suficiente con ello. Ujú. Ok. Doctora, una pregunta adicional. ¿Vamos a agregar también bibliografía? Es decir, ¿también debemos seguir esa norma al momento de, o solo es Mm, mencionarlo? Solo la cita, Ok, exacto. La referencia no, porque no van a tener espacio. Ujú. Las carillas son solamente para el texto. Ujú. ok. Muchas gracias Bien. Oh, por la... bien, de nada. Le damos el pase a Arlene. Ujú. Hola, ¿qué tal? Sí, mi pregunta era referente a justo lo que acaban de consultar, ¿no? Era para saber si es que también teníamos que añadir las citas bibliográficas al final, ¿no? Eh, Pero entiendo ujú. que cuando realicemos las referencias, el citado, ¿no? Sería un citado parentético y para esto entonces sería lo más acotado posible, entiendo que sería el autor, también mencionamos el título de la publicación, del artículo que estaríamos mencionando, o no. Dependiendo de lo que quieran destacar, pero básicamente es el autor y el año. Ok, ok, Sí, el gracias. autor y el año. No se preocupen que igual cuando lleguemos a ese tema vamos a precisar cuáles son las opciones o alternativas para que registren mejor esa cita. Ujú. Bien, voy a leer algunas consultas. Me parece que también por el chat han estado manifestando sus preguntas. La evaluación de la amplitud de características que tiene una situación. A ver, no creo que esto era de la anterior, nuestro nivel lingüístico. Ya, me parece que esta era la respuesta a la pregunta que había consultado antes. Ah, ¿a qué se refiere con citar la fuente? ¿Puede dar algunos ejemplos? Cuando mencionamos citar es indicar cuál es la fuente de respaldo, es decir, el documento, la tesis, el artículo, eh, la nota de prensa, el comunicado de algún portal, ¿no? Que debe mencionarse dentro del documento, ¿no? Para que le dé respaldo, avale la información que ustedes van desarrollando en ese texto. A eso me refiero, Joana. Igual vamos a tener una sesión específica para poder manifestar de forma más detallada en relación a las citas. Bueno, Josué comenta, a ver, hay un límite de parafraseo que se emplea, límite de parafraseo. A ver, hay dos tipos de citas, la textual y la de paráfrasis. Ustedes van a utilizar las de paráfrasis porque no van a tener las fuentes a la mano para expresarlas de manera literal, a no ser que tengan muy buena memoria y lo reproduzcan tal cual, ¿no? Pero es poco probable. Por eso es lo que van a utilizar de forma más frecuente es una cita de paráfrasis, ¿no? No hay un límite para la cita de paráfrasis. Para las citas textuales, bueno, se entiende que van entre comillas menos de 40 palabras y si es más de 40 palabras, pues se coloca aparte, ¿no?
Bien, Maricielo consulta, ¿hay algún tipo de listado de temas a los que debamos tener en consideración? Sí, en definitiva, también hoy, o como parte de este curso, es que se les va a brindar una serie de preguntas para que ustedes elijan por afinidad y así puedan ir preparándose. Siempre se sugiere que traten de elegir alguna pregunta sobre un tema que no manejen tanto para que así puedan nutrirse o investigar más al respecto, porque cada uno de ustedes tiene una línea de investigación o de carrera y de pronto ya domina ciertos temas, pero les falta o tienen ciertos vacíos en otros campos. Entonces, esto les puede permitir ampliar un poco más su nivel de información. A ver, ¿qué más? Palacios, ¿cuántos autores se recomienda citar? Ah, ya. No hay un número exacto, pero sí llegamos a una sesión a recomendar en que pueden ser al menos 2 o 3 autores por cada párrafo de desarrollo. Y de forma complementaria pueden citar también en la introducción y el cierre, pero sobre todo las citas deben predominar en los párrafos de desarrollo porque en esa parte del documento es donde ustedes describen, explican o sustentan. A ver, Harold, sí, esa es una cita parentética las que has puesto en el chat, Harold. Ajá, también podría ser una cita narrativa, pero la más, se puede decir, puntual es la cita parentética, ¿no? Acarilla se refiere a la página, sí, exacto. Flores comenta, ¿se permite el uso de correctores o solo tachas? Sí. Muchos tienen temor al respecto de ello, ¿no? Por eso se les brinda una hoja de borrador para que puedan hacer su versión preliminar y así no se vea tantos borrones en la versión final. De hecho, que podrían utilizar el corrector o hacer tachas, pero no brinda una buena imagen, ¿no? De ese texto que van a presentar. Así que sí sugiero que practiquen mucho y eviten ese tipo de situaciones. Araceli comenta, a ver, pregunta, ¿hay un número limitado de párrafos o palabras o mientras que la redacción se limita a las 2 hojas? Sí, no hay un número hay un número de párrafos a modo de sugerencia porque como les comentaba, su tipo de letra es diferente. Hay estudiantes que tienen una letra muy grande, muy espaciosa, otros que tienen una letra muy pequeña. Por eso no hay un número exacto de palabras. Disponen de esas 2 páginas o 2 carillas para poder completarlas y la distribución debería ser entre 4 o 5 párrafos, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más han consultado? Ceballos, buenas noches. ¿Qué métodos o técnicas aprenderemos para optimizar el tiempo alrededor de nuestros textos? Sí, justamente una de las sesiones, casi las últimas porque ya están en la fase final, se les propone cómo administrar su tiempo, ¿no? Ya un poco me he adelantado indicándoles cómo podrían hacerlo, pero sí se les brinda algunas sugerencias de cómo administrar bien su tiempo. Eh, Al inicio, sobre todo, los textos son en formato digital, pero ya al finalizar sí se les pide que escaneen sus textos para que ustedes también sean conscientes, ¿no? De cuánto les toma escribir a mano. Ujú. A ver, ¿qué más? ¿Hay alguna bibliografía recomendada por temas? Eh, por temas, bueno, la bibliografía que se brinda aquí es en relación a la redacción académica. En relación por temas, eso lo ven más en cuanto a los otros cursos o asignaturas porque son de algún tópico en particular o de especialidad, ¿no? Pero sí vamos a brindar ahora cuáles son algunos repositorios, fuentes o portales que podrían visitar con recurrencia para poder extraer información de esos espacios, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Tenemos que recordar la editorial? No, eso no es necesario porque no se les va a pedir las referencias, sino solo la cita, ¿no? Recordemos que la cita va inserta en el texto y la referencia va al final, ¿no? Del documento, pero no se les va a pedir referencias bibliográficas para la evaluación. En APA no es necesario poner editorial, ya, ok, sí. Entonces, a ver, Jennifer, ¿no? ¿Se emplea lapicero o lápiz? Lapicero, sí, es lapicero, sí, lapicero, para evitar cualquier tipo de reclamo, suspicacia, por eso la versión final queda en lapicero, sí, en lapicero. Ujú. Bien, autor y año, exacto, sí, Alexandra. Bueno, creo que han tenido espacio suficiente para que hagan todas sus consultas. Al respecto, me parece muy bien porque justo estas sesiones son para que ustedes puedan hacer las consultas. Bueno, vamos a ver justo el modelo de examen escrito de concepto, el último, ¿no? Del presente año.
donde justamente se puede verificar los criterios de evaluación que estábamos comentando al inicio de la clase, el análisis crítico y la correcta redacción. Eso es lo que va a predominar como criterios para poder calificar su trabajo. Dentro de las instrucciones pueden verificar justamente el tiempo de 3 horas que ya explicamos, los 2 bloques de preguntas que deben seleccionar al menos una pregunta por cada bloque. Y bueno, que en definitiva está prohibido conversar durante el examen o consultar con cualquier documento porque son ustedes y la prueba, nada más. Bueno, vamos a ver entonces el diseño de esta evaluación. Justamente pueden apreciar los 2 bloques. Cada uno de los bloques tiene sus 2 preguntas y en este caso vemos una contextualización de la pregunta, es decir, un párrafo que nos anticipa, nos brinda algunos datos antes de enunciar la pregunta en sí misma. Entonces, esto les debería tomar 5 o 10 minutos para que tomen una decisión acertada para ustedes, ¿no? ¿Cuál de estos temas domino más? ¿De cuáles puedo brindar más información o puedo brindar una buena sustentación? Y así puedo completar los 2 ensayos o los 2 textos que se solicitan. Vamos a ver el primero de ellos a modo de ejemplo para que ustedes sepan cómo es que a raíz de esa pregunta el siguiente paso es la esquematización. En definitiva, previo a ello puede haber una lluvia de ideas, pero como parte de la preparación que van a tener a lo largo de estas 12 sesiones es que ustedes ni bien lean la pregunta, esquematicen. Para ello tienen en cuenta el uso del borrador, la hoja de borrador que les van a brindar, pero también este procedimiento puede ser mental, ¿no? Necesito un voluntario para que me apoye con la lectura de la pregunta y luego vemos cómo es que podríamos responderla esquematizándola en el recuadro. Sí, Francesco, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, el Perú enfrenta una importante brecha de infraestructura, tanto en servicios básicos y energía, como proyectos hidroeléctricos o plantas de generación, como en transporte y conectividad, incluyendo carreteras, puertos y otras obras estratégicas. Históricamente, la ejecución de este tipo de iniciativas ha generado debates y controversias, en particular cuando entran en tensión distintos intereses y percepciones sobre el uso del territorio, los impactos sociales y medioambientales y los beneficios asociados al desarrollo de los proyectos. Sobre la base de un proyecto de inversión actual que usted conozca, responda a la siguiente pregunta. ¿De qué manera deben gestionarse las tensiones que surgen cuando una decisión respaldada por la mayoría de la población entra en conflicto con las objeciones planteadas por una minoría directamente afectada por el proyecto? En su respuesta, explique el contexto del proyecto elegido, identifique los valores en conflicto y fundamente su posición, considerando tanto el interés colectivo como los derechos de las poblaciones involucradas. Gracias, Francesco. Entonces, a ver, me han escrito por interno y creo que esto me ayuda un poco para también reforzar esta idea. A veces algunas personas por nerviosismo no leen bien la consigna y puede que de pronto elijan de forma inapropiada, ¿no? Aquí la indicación es que al menos una pregunta por cada bloque. Pero de pronto alguien dice, no, pero yo domino las preguntas solo del bloque uno, mejor no contesto las del bloque 2. Bueno, cada pregunta, la resolución de cada pregunta vale 10 puntos. Entonces, por más que respondan a la pregunta uno y la pregunta 2 del bloque, solamente se les va a considerar 10 puntos. Cero, por más que de pronto hayan redactado 2 textos, porque se les está pidiendo que redacten una de cada bloque. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Lean bien la indicación para que no se confundan y se emocionen, ¿no? De repente dicen, sí, domino estas dos son las que voy a responder. Y no necesariamente es así, de acuerdo a la indicación. Bien, de ejemplo habíamos considerado la pregunta uno del bloque uno. Imaginemos que dominemos este tema y de pronto estamos preparados ya para esquematizar. Bueno, ante esta pregunta, primero debemos ver el objetivo. ¿Qué es lo que se pretende construir en este documento? Nos está pidiendo un texto de tipo descriptivo, de tipo explicativo, o más bien de tipo argumentativo, o más bien una
de pronto una combinación de descriptivo con argumentativo. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Porque a veces ha pasado que hay evaluaciones donde pareciera que fuera un texto de solo contextualización, pero no hay una respuesta directa a la pregunta. Entiendo que algunos de ustedes, por su formación académica, sientan la necesidad de explicar varios conceptos previos o básicos antes de responder directamente a la pregunta. Pero tienen un tiempo y espacio limitado, van a tener que seleccionar estratégicamente los datos que les sirven para la introducción, el desarrollo y el cierre. Bien, vuelvo a leer la pregunta. Dice, ¿de qué manera deben gestionarse las tensiones que surgen cuando una decisión respaldada por la mayoría de la población entra en conflicto con las objeciones planteadas por una minoría directamente afectada por el proyecto? Es solo una pregunta, pero fíjense que nos está solicitando que expliquemos el contexto, identifiquemos los valores y fundamentemos nuestra postura considerando el interés colectivo y los derechos de las poblaciones involucradas. Entonces, nos está dando algún tipo de especificación. Así que no podemos responder eh, como a mí se me ocurra, sino teniendo en cuenta esas consideraciones. Entonces, de forma estratégica, como me piden contextualizar eso, calza con la introducción, donde puedo dar un contexto acerca de este proyecto de inversión que haya seleccionado. ¿Cuál es, cómo se llama, en qué consiste, qué problemas ha tenido? Bien, ahora, eso solamente es la introducción y deberían ser 5 oraciones, a lo mucho, no más, porque el objetivo de la pregunta no es qué tanto conocen sobre la descripción del proyecto, sino de qué manera debe gestionarse las tensiones frente a un conflicto con ese proyecto. Entonces, luego nos están pidiendo que identifiquemos los valores en conflicto. Eso podría ser respondido en el párrafo de desarrollo número 1, como ustedes pueden verificar ahí, que está con el numeral 2, ¿no? ¿Qué valores en conflicto están en juego? Bueno, puede ser la rentabilidad, puede ser la sostenibilidad, puede ser otro valor en conflicto. Los que yo seleccione son los que domino y los que puedo explicar y sustentar. Si no, no seleccionaría estos. Posteriormente, me están pidiendo que responda, ¿no? De qué manera se debería gestionar teniendo en cuenta el interés colectivo y los derechos de las poblaciones involucradas. Entonces, en definitiva, mi tercer párrafo, que en este caso representa el desarrollo 2, debe tratar al respecto, ¿no? ¿Cómo es que voy a considerar el interés colectivo, los derechos de las poblaciones involucradas y con sus respectivas terciarias que sustenten cómo se manifestaría esa gestión? Y por último, en el cierre, refuerzo mi postura de cómo debería manejarse esa situación y brindaría alguna reflexión como recomendación adicional al respecto. Nada más. Entonces, teniendo en cuenta ello, ha pasado que hay estudiantes que piensan que recién en el cierre, a modo de conclusión, brindan la respuesta directa. No vayan a cometer ese error. La respuesta se espera que se brinde en los párrafos de desarrollo. Bien, el jurado siempre va a estar atento a ello. A ver, el postulante sabe contextualizar, ya me brindó los datos básicos de antesala, bien. Ahora, en 2 o 3 párrafos de desarrollo, está respondiendo directamente a la pregunta que se ha planteado, describe, explica, fundamenta, bien. Y luego en el cierre, refuerza su postura o refuerza el tema y brinda alguna reflexión, sí, correcto. No cumple con esa estructura, cumple con esa secuencia. Puede haber algunas variantes en cuanto a esta propuesta, sí, pero teniendo en cuenta la pregunta y las especificaciones, hay que ser un poco más estructurados. De hecho, que en otros contextos podemos ser más libres en cuanto a la redacción, y ustedes lo saben, hay otros estilos, pero para efectos de la evaluación, sí deben ser un poco más metódicos y estructurados en cómo lo subdividen en 4 o 5 partes, nada más. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Sí? Ok, bien. Entonces, continuamos. A ver, veamos más bien la pregunta o el examen del año pasado, ¿no? También vinieron 2 bloques, se les solicitó que eligieran una pregunta por cada bloque. Para las próximas sesiones les voy a mostrar, o de hecho ustedes también de pronto ya se han descargado las otras evaluaciones, pero hay otras variantes, ¿no?
Ha habido situaciones donde solamente les ha venido las dos preguntas y no hay de dónde elegir. Tengo que responder esas dos preguntas tal cual como se presentan en la evaluación. Al menos en estas dos últimas evaluaciones se les ha dado esta alternativa de que elijan al menos una por cada bloque. Bien, bueno, entonces vamos a verificar ahora esta de acá. Si comparamos con la de este año, fíjense que nos da un poco de contextualización, ¿no? Algunos datos previos antes de enunciar la pregunta. Sin embargo, en la del año pasado está directamente la pregunta, tal cual, no hay más datos. Ha pasado en otras evaluaciones que les viene como una página de contextualización. O sea, incluso el postulante podría seleccionar algunos datos que vienen en esa contextualización de la pregunta para poder retomarlos en el texto. Por eso tienen que estar preparados para cualquiera de estas situaciones, ¿no? Un poco de flexibilidad cognitiva. Bueno, entonces veamos este bloque. Solo con la pregunta y luego analizamos cómo lo distribuimos, ¿sí? A ver, adelante, cualquiera sí que me pueda apoyar, solo con la lectura de la pregunta. Ya, muy bien. Harold, ¿no? Gracias. Adelante, por favor. Pregunta 1. ¿Considera usted que el ejercicio de la profesión diplomática contribuye con el desarrollo nacional del país? Sustente su respuesta exponiendo dos casos concretos. Ajá, bien, Harold. Entonces, frente a esta situación, les he planteado esta distribución, pero a ver, ¿cómo ustedes iniciarían la introducción? ¿Qué datos clave colocarían en la introducción que no se repitan en el desarrollo y en el cierre se pueden reforzar o se puede reflexionar al respecto? Pero ¿cómo comenzarían? A ver, lluvia de ideas. No tiene que ser la respuesta correcta. Están recién en su sesión número 1, ¿no? Ya para sesión 12, de hecho que, bueno, no estaríamos en otro contexto. A ver, creo que están brindando las ideas por interno. Em, entonces la estructura, ya, la función del diplomático, definir desarrollo nacional. Ajá, muy bien, ¿qué es la diplomacia? ¿No? O de pronto eh, la historia de la diplomacia en el Perú, ¿no? Pueden ser algunas opciones en cuanto al contexto, ¿no? Ya, ok, bien. Esas son algunas opciones muy bien las que están colocando por el chat. Eso se entiende que se expresa de manera muy puntual, muy breve, solamente para que sea la antesala. Sí, Adriana, adelante. Doctora, sí, ¿me escuchas? Sí, ¿no? Sí, Sí, bueno, adelante. iniciaría yo dando una afirmación, ¿no? En breve, también como mencionaron mis compañeros, dando énfasis sobre todo a lo que sí, efectivamente la diplomacia ayuda a lo que es la economía, y sobre todo resaltando algunos beneficios, pero sí, de todas maneras siento que sí, dando una afirmación, obviamente no tengo la respuesta actualmente, pero sí, iniciaría dando una afirmación. Ya, ok. Sí, antes de esa afirmación, Adriana, sí coincido contigo, porque como es solo una pregunta y es de opinión, la tesis se puede manifestar en la introducción, pero antes de enunciar la tesis, primero algunos datos de contexto, ¿no? Que son las ideas que nos están brindando tus compañeros. Luego, en función de esas ideas de contexto, indicas, ¿no? El presente texto sustenta cuál es la importancia del ejercicio diplomático o cómo contribuye la profesión diplomática en el desarrollo nacional del país, ¿no? Bien. Y luego se entiende que tienen que seleccionar dos casos, ¿no? Yo les he puesto aquí de forma tentativa un caso. ¿Cuál sería un caso representativo que refleje la promoción económica y comercial? ¿Y cómo lo subdivido en secundarias y terciarias para poder sustentar esa información? Lo mismo con el caso 2, la cooperación internacional. ¿Cuál sería un ejemplo representativo de cooperación internacional? ¿No? Y de igual manera, su respectivo sustento, ¿no? Pero se entiende que deben estar dos casos. Imaginemos que un postulante nos empieza a hablar de la historia de la diplomacia, ya de que es importante por varias razones, pero no menciona los casos explícitamente. Lamentablemente no va a alcanzar el puntaje de 10. ¿No? Porque no ha respondido directamente a la pregunta. Entonces, deben ser, yo les recomiendo que lean hasta 3 veces la pregunta porque la evaluación tiene un contexto diferente, ¿no? Entonces, muchos de pronto malinterpretan la pregunta y quizás se desvíen del tema o del punto central
y respondan algo que no se ha solicitado. A ver, veamos por interno qué están colocando. La principal función es dirigir, elaborar y elaborar. Ya, ok. Ya, hay varias funciones, claro. Yo les he colocado algunos casos, algunas opciones tentativas, pero tiene que estar reflejado con un caso, ¿no? Bien, pero el caso uno no linda con el conflicto entre competencias, entre... Ya, sí podría, pero en todo caso, si desde tu perspectiva más bien hay refleja la promoción económica y comercial, podría ser ese. Puede ser el que consideres más pertinente, el que dominas, ¿no? Sí, sí, de hecho que algunos pueden ser algunos aspectos controversiales, pero justamente el objetivo es que ustedes lo sustenten. ¿Cómo sustentarían si elijo el caso promoción económico o comercial? Si considero que puede ser muy conflictivo para mí o muy polémico por cómo lo pueda sustentar, entonces me voy por cooperación internacional o me voy por otro caso que pueda reflejar mi dominio en la sustentación respectiva. Ujú. Ok. Bien, bueno, entonces lo importante es que cuando ustedes revisen la pregunta, sepan el objetivo, inmediatamente empiecen a estructurar o esquematizar en la subdivisión de 4 o 5 fragmentos, porque es lo que se va a esperar. Bien, ya que hemos revisado estas evaluaciones, en otras sesiones vamos a ver algunas más, pero vamos a otro punto, ¿ok? ¿Qué estrategias de redacción debe emplear el postulante? Ahora que están iniciando su preparación, ¿qué estrategias deben considerar para tener una adecuada redacción? ¿Qué deben retomar? De repente algunos llevaron sus cursos de comunicación, de introducción al lenguaje, ¿no? En sus primeros ciclos, en cursos generales, y después ya no lo vieron hasta que de pronto les revisaron la tesis o estuvieron en cursos de seminario de investigación, ¿no? Tuvieron que complementar con esos aspectos. Pero ahora que van a estar en ese tipo de situación en que van a tener que redactar 2 textos para una evaluación de 3 horas, ¿qué estrategias serían pertinentes? ¿Qué podrían considerar para mejorar su redacción? Algunos ya tienen un buen dominio, solo es cuestión de reforzar, pero aún así, ¿cuáles serían algunos aspectos a considerar? Ujú. Sí, Francesco. Tal vez quizás el uso adecuado del tiempo para determinada intención de expresar una idea, ¿no? Porque a veces al momento de buscar tener el desarrollo perfecto, digamos, podemos, uno, retrasar tanto el proceso del examen como tal vez llegar a tener muchos borrones o modificaciones. Entonces, en ese sentido sería aprovechar bien el tiempo para usar la hoja que nos dan para tal vez tener una vista previa de lo que quieres redactar. Eh, Ujú, Creo que lo más fácil es tener la idea, tener la respuesta, pero si no la sabes, digamos, sintetizar y usar bien el tiempo a tu favor, pues puedes terminar en un solo texto por más de 1 hora y media, ¿no? Y te va a quedar menos tiempo para el otro. ok, bien, entonces una adecuada gestión del tiempo y aprovechar el borrador para disponer de un tiempo máximo en este y luego pasar o transcribir la versión final, ¿no? Porque a veces algunos redactan muy bien en el borrador, pero no les alcanza tiempo para pasarlo al formato, ¿no? Entonces ahí sería un conflicto. Bien, le doy el pase a María Belén. Sí, buenas noches. Quizás algo también algo más básico como simplemente mejorar nuestro léxico. Es fácil tener bastante de nuestras ideas y querer expresarlas en un papel, pero muchos, inclusive yo también peco mucho de eso, no utilizamos todos los conectores y estamos repitiendo siempre la misma palabra de así como, tal como. Ujú, Entonces es mejor siempre revisar y perfeccionar nuestro léxico. Claro, eso también lo podemos mejorar leyendo noticias o ujú, inclusive actualizándonos con nuevos conectores que estén aprobados por la Real Academia. Y quizás así ujú. también de esa manera poder en el momento de ya de expresar nuestras ideas en el papel, lo podamos hacer de una manera quizás más clara.
Ujú, ya, tener en cuenta también el léxico, sí, ¿no? Para redactar hay que tener en consideración varios aspectos, ¿no? La construcción oracional, el léxico, el dominio de la información, la jerarquía, ¿no? La estructura, varios aspectos. Entran en juego varias habilidades. Pero en definitiva, una de ellas, claro, si selecciono las palabras exactas, correctas, voy a tener un lenguaje claro, ¿no? Bien, María Belén. Le doy el pase a Joana, me parece que también levantó la mano. Sí, yo justo sobre esto estaba pensando que en esta era de excesiva abundancia de información, tenemos esa tendencia a ver bastante, a consumir bastante información, pero no nos detenemos unos momentos a pensar críticamente y a ver qué es lo que pensamos, qué es lo que opinamos, y no solamente como decir sí, me parece bien o no, me parece mal, sino cómo argumentar, ¿no? En qué te basas para tener esas ideas. Y creo que eso es algo que no estamos practicando mucho, no solamente pensando de manera en nuestra mente, ¿no? Sino ponerlo en escrito, qué es lo que opinamos, por qué nos parece bien críticamente, ¿no? Creo que eso es algo que deberíamos practicar un poco más. Muy bien, Joana, sobre todo porque las últimas evaluaciones tienen ese corte más analítico o argumentativo, ¿no? Entonces, se ha verificado en algunas evaluaciones que existe esa tendencia que tú manifiestas, que el postulante solamente describe el fenómeno, explica las características, pero no manifiesta su postura al respecto. Y eso sí debe estar claro. Bien, la recomendación al respecto de lo que comenta su compañero es que al menos se propongan redactar 1 hora por día y si no, al menos 1 hora a la semana y quizás vaya incrementando progresivamente hasta la evaluación, ¿no? Bien, Frances, adelante. Sí, quería preguntar justamente acerca de las argumentaciones que comenta. O sea, menciona que últimamente hay mucha descripción en lugar de argumentación. Eh, y en la argumentación, ¿existe alguna tendencia ideológica a la hora de evaluar o hay necesidad de quizás ser más grises como para no tomar posturas que puedan ser evaluadas polémicas o no hay problema con eso? Eh, no es que la academia les indique alguna postura que deban tener, más bien lo que evalúa es cómo ustedes sustentan su postura, ¿no? Al respecto. En definitiva, lo ideal es que tengan una postura equilibrada, no tan polarizada, ¿no? Pero hay ciertos temas que en definitiva requieren nuestra, por ejemplo, en relación a la defensa de los derechos humanos. Nadie va a decir lo contrario, ¿no? Entonces, es en definitiva que se va a manifestar nuestra postura a favor de forma explícita. Eh, sí, sí, Frances. Igual cuando lleguemos a al ejercicio, al momento que ustedes tengan que exponer su postura, vamos a dar las recomendaciones específicas. Ujú. Bien. Bueno, a ver, veamos por interno qué han estado escribiendo. A ver, y la promoción, a ver. Buena ortografía, dominar la síntesis, sí. Practicar una estructura definida, esquematizar, saber ordenar las ideas, esa parte. Por más que parezca sencillo, la primera fase, que es la selección y la jerarquización de las ideas, es lo que les toma más tiempo. Una vez que ustedes tengan definido cuál es la estructura del texto que quieren construir, es más fluido el proceso. Pero si van divagando al momento que van escribiendo, resulta bien complicado. Bien, Daira indica la diversidad del léxico. Ok, sí es un aspecto también que se toma en consideración, pero recuerden que lo que predomina es el contenido o el dominio del tema y la estructura, ¿no? Bien, bueno, entonces veamos. Ah, verdad, a propósito, creo que está comentando por aquí, dice profundizar, Ricardo, ¿no? El interés nacional siempre. Ajá, claro. A ver, si les viene una pregunta de índole nacional, en alguna parte del texto el jurado va a esperar que ustedes lo vinculen con el ámbito internacional. Ese es un aspecto clave. Y a la inversa, ¿no? Si la pregunta es de índole internacional, de igual manera el jurado va a esperar que ustedes conecten ese tema con el ámbito nacional en alguna parte del texto. Entonces, ese es un punto clave, espero que lo anoten. Igual siempre lo vamos a mencionar, pero tómenlo en consideración. Ah, la mala caligrafía. Sí, bueno, hay algunas personas que tienen serios problemas
y no se entiende su texto, ¿no? Porque es ilegible. Pero esperemos que en estas 12 semanas logren superar esa dificultad. Ujú. Bien. A ver, entonces, ¿qué estrategias? Todas las que han comentado, pero en la fase inicial, sobre todo, lluvia de ideas o esquemas numéricos, ¿no? Selección de información y jerarquización. Esas son las piezas básicas. ¿Qué debe leer el postulante? Fuentes confiables que ofrezcan información de corte nacional e internacional. En breve vamos a ver algunos portales que ustedes deben visitar de forma frecuente. Programas sobre análisis de información internacional, así como conferencias registradas en plataformas virtuales, ¿no? Porque también las podrían citar en el documento. Ujú. Ah, ya, Espino consulta. ¿En qué parte del texto sería idóneo conectarlo? Dependiendo de la pregunta, puede ser en el desarrollo o el cierre. Sí, igual ya vamos a ver algunos ejemplos, Espino, pero te voy adelantando ahí. Bien. A ver, entonces, algunas recomendaciones complementarias. Organizar la información por temas. Como están en la fase inicial, yo les recomiendo que tengan su carpeta o algún tipo de gestión de información donde vayan clasificando algunos temas que son importantes, son relevantes o que no dominan mucho y van a tener que buscar más datos, nutrirse de ello para que puedan tener un buen dominio al respecto. Compartir información y recibir retroalimentación, que es lo que vamos a hacer en clase, ¿no? Porque los textos colaborativos les permite tener un apoyo de sus compañeros, ya que ustedes son de diferentes carreras, uno tiene una perspectiva más histórica, otro de ciencias políticas, otro más de repente legal, etcétera, etcétera, ¿no? Y así pueden construir un texto que tenga una visión integral. Eso les va a ayudar bastante. Considerar que las últimas preguntas del concurso son más de razonamiento y opinión. Lo que estaba preguntando Frances, ¿no? Entonces, ¿cómo manifestar mi postura? El problema para muchos al responder ese tipo de preguntas es cómo sustentarla, ¿no? Porque no basta con decir o explicitar la postura si están a favor o en contra, sino qué recursos argumentativos como argumento de autoridad, de hecho, etcétera, ustedes están considerando para convencer o persuadir acerca de su respuesta. Bien, ahora veamos el proceso de redacción. Es un proceso por el cual ustedes han pasado en cualquiera de las etapas de la universidad donde han tenido que publicar un trabajo. El primer paso es búsqueda y procesamiento de fuentes confiables, ¿no? Ahora que estamos en una época donde hay mucha información, se difunden muchos datos, pero también muchos de ellos puede que sean falsos, así que siempre hay que verificar que sea confiable para poder citarlo o registrarlo en nuestra propuesta. Luego, la lluvia de ideas, que es un bosquejo, ¿no? De cuáles serían estas ideas tentativas que podríamos incluir en el documento. Posteriormente, el esquema numérico, que es la jerarquización o la esquematización, para que luego proyecte cómo se va a redactar ese texto o documento. Bueno, vamos a empezar por las fases iniciales y también vamos a ver qué tipo de fuentes se les va a sugerir para que ustedes siempre las consideren, ¿no? Cuando ustedes citen, imaginemos un postulante que solamente cita BBC, Deutsche Welle, ¿no? France 24 y no pasa de fuentes de divulgación. No sería válido, tendría menos puntaje en comparación a otro postulante que, aparte de citar fuentes de divulgación, cita fuentes oficiales como informes oficiales de algún ministerio, ¿no? O de pronto cita artículos académicos, ¿no? O cita a algún conferencista o especialista internacionalista dentro de su documento, ¿no? Hay una variedad de fuentes, no solamente se enfoca en las de divulgación o difusión. Teniendo en cuenta esta clasificación, entonces se les sugiere que ustedes visiten estos repositorios o estos espacios que seguro ya frecuentan, pero no está de más comentarlo, ¿no? Para que así puedan seleccionar al menos un libro, una tesis o un artículo de investigación que va a tener que ser registrado en su texto. En cuanto a las fuentes de actualidad, pueden visitar o explorar diarios, agencias de noticias, boletines, revistas especializadas. Hay algunas que son conocidas, que les va a servir para poder registrarlas en el texto, ¿no? Como las que se están viendo en pantalla, El País, Clarín, The Guardian,
entre otras, ¿no? Agencias de noticias y boletines CNN, BBC, Fox News, Telesur, entre otras, y revistas especializadas también, ¿no? Foreign Affairs, The Economist, The Diplomat y también think tanks, ¿no? También es válido considerar ese tipo de información. En cuanto a fuentes oficiales, estas son clasificadas como informativas o normativas porque vamos a tener que registrar algunos datos estadísticos o evidencias cuantitativas de pronto y vamos a tener que mencionar algunos informes, reportes oficiales de algunos organismos nacionales o internacionales, ¿no? O también algunas leyes o normas de acuerdo al portal oficial que hayamos visitado. Entonces, sí es importante considerarlas. Por eso un postulante que aspira a tener una buena calificación en este examen debe combinar estos tres tipos de fuentes, ¿no? Las oficiales, las académicas y también las de divulgación. No solo se centren en las de divulgación. Criterios para seleccionar fuentes confiables. Básicamente son dos criterios de relevancia, es decir, que esta fuente sea pertinente y profundice en el tema para que pueda comprenderlo y luego pueda exponer al respecto. La confiabilidad, reconocer la autoría, incluso les va a servir en algunos casos destacar la especialidad o la experiencia que tiene el autor que ustedes citan en el documento, ¿no? Como para destacar o respaldar lo que están anunciando. La fecha de publicación, valoración de su vigencia. Siempre la recomendación es que sean actuales de los últimos 5 años. Sin embargo, aquí estamos indicando valoración de su vigencia porque puede que algunas fuentes excedan los 5 años, pero en definitiva son recurrentes o son válidas o tienen hasta ahora impacto y por eso vale la pena citarlas. Respaldo institucional, verificar que esa fuente esté afiliada con alguna institución de prestigio, universidad, revista científica o centro de investigación y que esté acorde a las normas, ¿no? Un poco lo que su compañera comentaba acerca de tener un lenguaje académico, formal, un buen léxico, nos ayuda bastante estar vinculados a este tipo de fuentes. Bien, a continuación les muestro una tabla que les podría servir si quieren empezar a clasificar los temas que van a investigar, cómo van a clasificar sus fuentes. Esto les ayuda poco a poco a recordar algunos datos que van a tener que registrar en el documento. Y creo que es el momento propicio para compartirles el Drive. Una vez más creo que Edward me está preguntando acerca del mínimo de autores para citar. Eh, Al menos se les pide entre 2 o 3 autores por cada párrafo de desarrollo, ¿no? Y de forma complementaria, algunos más que puedan registrar en la introducción y el cierre, pero sobre todo en los párrafos de desarrollo que representan el cuerpo del documento. Bien, entonces, creo que les puedo compartir. A ver, vamos a ver un ratito. Ya. Sí, sí, voy compartiéndoles mejor, ¿ya? A ver, me permiten un momento. Vamos a utilizar un Drive que va a ser empleado a lo largo de todo este periodo. Les voy a pedir que tengan mucho cuidado porque ustedes van a crear documentos o van a editar los documentos en ese espacio. Y a veces yo también les publico algunos eh, materiales complementarios, ¿no? Entonces, tengan cuidado en no eliminar o no editar algo que no corresponda al avance que ustedes van registrando. A ver, aquí está. Bien. Pueden ingresar, me confirman si tienen acceso, van a encontrar una carpeta que dice trabajos grupales y luego van a encontrar 2 archivos, ¿no? Dice copia de tabla de, acá está, tabla de fuentes, esto está de acá. Cambiarle el nombre, esa estaba del ciclo. La anterior es tabla de fuentes y la otra son las preguntas que en breve vamos a revisarlas, ¿no? Para que ustedes elijan alguna pregunta de su afinidad para que la puedan resolver en la primera etapa. Bien. Ahora, si ustedes van a empezar a clasificar los temas, les puede ayudar esta tabla para colocar sus enlaces, clasificar el tipo de fuente. Si están desarrollando un tema, al menos un tipo de fuente por cada tema, ¿no? Una oficial, una de divulgación, una académica.
verificar si es relevante en cuanto a su contenido, la autoría, la vigencia, el respaldo institucional y si es acorde a las normas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos verificar un ejemplo. Esta es una publicación, un libro de artículos, ¿no? Del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y la Universidad Nacional Autónoma de México. El artículo en particular es La política exterior peruana en el siglo XXI. Y si lo revisamos, ¿no? Podemos verificar el autor, ¿no? Oscar Vidarte, internacionalista y profesor ordinario del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Y de esta manera podríamos ir clasificando, ¿no? Si mi tema de pronto es la política exterior peruana en el siglo XXI, empiezo a registrar mis enlaces, empiezo a clasificar mi fuente, verifico si es relevante o no, me va a servir. De pronto hay algunas que voy a tener que descartar porque no me brindan mucha profundidad acerca del tema, la autoría, la vigencia, el respaldo institucional y si es acorde a las normas, ¿no? Esto les podría ayudar en un primer momento para que empiecen a clasificar sus temas, también las fuentes que podrían utilizar. Bueno, vamos a ver la estructura del texto académico que ustedes ya conocen, pero vale la pena recalcar. Para efectos de esta evaluación, no es obligatorio que registren un título. Incluso les va a quitar espacio. Pueden ir directamente al párrafo de introducción, continuar con el desarrollo y el cierre. En la esquematización se les pide la clasificación básica, que es de idea principal, ideas secundarias, ideas terciarias. Como ustedes se han podido percatar, puede que venga en una pregunta uno o más subtemas. Entonces se entiende que cada párrafo de desarrollo se remite a esos subtemas. Y las ideas secundarias y terciarias es la subclasificación y las ideas específicas que me permiten desarrollar cada uno de esos fragmentos. Veamos esta pregunta. Dice así: ¿cuáles son los factores internos y externos principales que explican la desaceleración económica en Latinoamérica y el Perú? Este tipo de pregunta nos predispone a hacer esta lluvia de ideas, ¿no? En una primera etapa, algunas palabras clave, algunos datos que maneje, está desordenado, pero luego en una segunda etapa se entiende que empiezo a clasificar, empiezo a descartar, a filtrar la información, ¿no? Como vemos, esta pregunta se presta para que pueda clasificar en factores internos y factores externos. Mi párrafo de introducción, de hecho que voy a tener que iniciar con este, mi párrafo de desarrollo va a ser de factores internos y luego vamos a encontrar sus secundarias y terciarias. Mi siguiente párrafo de desarrollo de los factores externos, también con sus secundarias y terciarias, y el cierre. ¿Podría ser hasta 5 párrafos? Claro, de repente manejan más información de los internos o los externos y pueden hacer esa subdivisión, pero se entiende claramente que se desarrollan los subtemas propuestos en la pregunta, ¿no? Factores internos y externos. Bien, a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo se enuncian las ideas y cómo se clasifican los datos. Este ejemplo solamente es para ver la secuencia, no el contenido, ¿no? Porque en definitiva hay versiones mucho más detalladas. Entonces voy a pedir aquí 2 voluntarios para que me apoyen con la lectura de la introducción y luego con los factores, con los párrafos de desarrollo, ¿sí? Ok, le doy el pase a María Belén, que me pueda apoyar con la introducción, y Harold, el párrafo de desarrollo. La desaceleración económica en América Latina y el Perú se explica por la influencia de diversos factores. Las causas internas se relacionan principalmente con los modelos económicos de dependencia. Las causas externas se explican por el contexto económico mundial de desaceleración. Bien, gracias María Belén. Nos habían brindado la información de que al menos deben ser 5 oraciones. Aquí estamos viendo solo 2 oraciones. Hay que considerar que el punto seguido nos ayuda a delimitar las oraciones, ¿no? Pero cumple con el objetivo de anunciar el tema central de este documento. Podríamos añadir más datos de contextualización. Veamos el siguiente fragmento, le corresponde a Harold. Entre los factores internos, el modelo económico, las políticas macroeconómicas y los efectos sociales afectan la economía de las regiones. La dependencia hacia la exportación de productos tradicionales, que refuerza la relación centro-periferia, ha ocasionado que no haya alternativas suficientes
para evitar la desaceleración. Por ejemplo, dicha dependencia se percibe en el comercio de materias primas y productos agrícolas hacia China. Asimismo, la región tarda en promover sus economías internas. Países como el Perú tardaron en aplicar políticas macroeconómicas que incentiven el consumo y la inversión. Ejemplo de ello es que el país en el 2014 pudo haber generado mayor gasto público. Además, otra causante de la desaceleración son los problemas sociales. La economía de algunos países se contrae por la imagen de desconfianza que generan a los inversionistas. Brasil es un país con escándalos de corrupción. Argentina por años evitó transparentar sus gastos públicos. México presenta altos índices de criminalidad y narcotráfico. El Perú paraliza obras mineras por protestas sociales debido a su desacertada coordinación con la población. Muy bien, Harold, muchas gracias. Entonces, aquí lo básico es verificar que tenga correspondencia con el esquema. Para la evaluación, ustedes no van a tener que registrar el esquema, pero como parte del proceso de preparación para ese examen, sí tienen que hacer un esquema el cual debe guardar correspondencia con ese texto. Entonces, debo ser fiel a esa propuesta, ¿no? Si he seleccionado dentro de mis factores internos modelo económico, políticas macroeconómicas y efectos sociales, entonces estos deben ser desarrollados en ese fragmento. Podemos verificar que se han destacado y subrayado algunos términos que se vinculan con esa propuesta del esquema y vemos que también hay una ejemplificación. Sin embargo, no se ha registrado ninguna cita, no es lo que faltaría en ese fragmento. Necesita registrarse. Entonces, si alguien ejemplifica, puede que el ejemplo sea válido, sea coherente, sea conocido, pero no hay una cita, le resta un poco de respaldo a lo que está desarrollando en ese documento. Bien. Francesco, me parece que habías levantado la mano. No, sí, profesora, justamente era para comentar, si en caso yo quisiera ejemplificar, pero no menciono la cita, siento que Ujú, sería más contraproducente, ¿verdad? Porque siento que ujú. puedo afirmar que Brasil es un país con escándalos de corrupción, pero sin la sustentación de dicha idea, es como, no sé, afirmar algo sobre la nada, ¿no? No sería bueno Sí, es realizar. muy genérico o ambiguo, sí, se presta, sí, en definitiva. Eh, l- Justo veo, les proyecto esto porque uno de los errores frecuentes es que a veces hay algunos postulantes que enumeran varios ejemplos, pero no sustentan ninguno. Entonces, se les recomienda que al menos rescaten dos ejemplos, pero que estén bien sustentados, no solo enumeren o mencionen. Bien. Ujú. Bueno, veamos el siguiente. Esta vez corresponde a los factores externos y el cierre. Necesito otros dos voluntarios, por favor, que me apoyen con la lectura de estos dos fragmentos para ir revisándolo, ¿no? Ya me apoyó Harold y también su compañera María. Y esta vez le doy el pase a Arlene y también a Fabricio. Gracias, Junior y Gabriela. En otra oportunidad les voy cediendo la palabra, ¿sí? Les doy el pase ahora a Arlene y Fabricio. Arlene, primero. Mm, Entre los factores externos, la contracción económica se debe a a la deceleración de la economía mundial. La República Popular de China, que había crecido, según cifras del Fondo Monetario Internacional FMI, entre el 10% y 12%, ahora crece a un 6% y 7%, lo que genera menos importación de los productos agrícolas de países como Argentina o Brasil, menos importación de materias primas, minerales y petróleo de países como Ecuador o el Perú. En ese sentido, los precios de los productos básicos caen y los términos de intercambio se deterioran. Respecto de la caída de los precios de petróleo, las economías petroleras como Venezuela y Ecuador se ven afectadas. Además, Ecuador, con su economía dolarizada, se endeuda cada vez más con sus principales prestamistas como China. Frente a la subida del precio del dólar, las inversiones se están trasladando a mercados más atractivos, es decir, inicia la fuga de capitales y afecta el sector financiero. Bien, gracias, Arlene. En cuanto a la estructura cumple, ¿no? Vemos que enuncia los factores externos, clasifica, va en correspondencia con el esquema. Hay una cita del Fondo Monetario Internacional, pero para que sea APA le falta al menos su año de publicación, no está, ¿cierto? Hay algunos datos estadísticos, bien, algunos ejemplos,
pero falta sustentarlos, ¿no? Falta detallar al respecto. Veamos el cierre. Herrera. Para resumir, se ha expuesto los causantes internos y externos de la desaceleración económica. Según algunos analistas, son los factores internos los que tienen más peso en esta situación económica. Sin embargo, la articulación de ambos continúa deteriorando la economía latina y peruana. Ok, bien, Fabricio. Entonces, en el cierre se espera que se refuerce el tema, se recuerde de qué se trató, cuáles fueron las ideas principales, pero además se espera una reflexión, ¿no? Y bueno, habíamos comentado que si de pronto la pregunta era de ámbito nacional, entonces en la reflexión se podría exponer el vínculo con el ámbito internacional y a la inversa, ¿no? Ustedes pueden buscar el lugar más estratégico como los párrafos de desarrollo y el cierre como una especie de reflexión o recomendación o analogía, dependiendo de cómo ustedes lo quieran presentar. Me parece que por interno están mencionando algunas consultas. A ver, Espino dice, si enumeramos los subtemas y adicional a ello luego lo desarrollamos todo en un solo texto, nos restarían puntos. Eh, Espino, si puedes activar tu micrófono, entendería mejor. Fíjate que de acuerdo a lo que estamos proponiendo, se clasifican los subtemas, se tiene que detallar con ejemplos, datos estadísticos, citas, pero no es que enumere y luego explico, sino que voy clasificando, enumerando y voy explicando a la par, ¿no? Porque si no, puede que no se entienda lo que estoy desarrollando en ese documento. Y para ello se pueden apoyar en algunos conectores de jerarquía o de orden, como en primer lugar, con respecto a tal punto, en cuanto a, ¿no? Para poder tener esos marcos temáticos en cuanto a lo que ustedes van clasificando en el texto. Bien, espero que haya respondido a tu consulta, Espino. Si no, tienes opción de activar tu micrófono de igual manera. Bien, bueno, entonces, los títulos y subtítulos ocuparían toda una línea del párrafo. Ah, ya, Josué, no es necesario que coloquen títulos ni subtítulos porque, como tú bien mencionas, va a ocuparles una línea adicional que la pueden aprovechar más bien con la redacción de lo que corresponde, ¿no? En cada fragmento. Ujú. Entonces, sin títulos ni subtítulos, ¿no? Bien. Ujú. Ah, Profesora, ya, el drive, ¿no? Espino, sí, adelante. Ujú. sí, profesora, como le comentaba, lo que quería saber a detalle era si es que era necesario realizar esa estructura de los temas que vamos a tratar y adicional a ello, este, a hablar acerca de los subtemas, pues, ¿no? O todo se hace así como usted me está explicando, que se desarrolla todo en un solo texto, pues, ¿no? No sé si me Ya, escucha. sí, 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 a ver, me parece que estoy entendiendo tu consulta. Para esta fase de preparación se les va a pedir que hagan su esquema y luego desarrollen el texto para ver esa correspondencia. Pero para efectos de la evaluación, tú no necesitas registrar el esquema. El esquema puede ir en tu hoja de borrador que no es calificada, pero te va a ayudar a jerarquizar esos datos. No sé si me deja entender. Sí, claro, profesora, ahora sí lo entiendo. Ya, ok, muy bien. Josué, adelante. Sí, justamente creo que iba con eso lo que había dicho mi compañero, de que solamente la estructura en todo caso es lo que nosotros usaremos para en la redacción ya colocar el contenido de lo que vamos a hacer. No es necesario en todo caso poner los subtítulos, títulos para que el evaluador reconozca qué es lo que estamos diciendo, sino que se va a analizar respecto a lo que ya hemos colocado netamente. Por eso es que no vamos a Es poner como títulos y subtítulos. exacto. Sí, tal cual, Josué. Directamente es el texto versión final. La fase previa no va a ser evaluada, pero como parte del ejercicio que van a realizar en las clases de esta asignatura, sí se les va a pedir que registren su esquema. Ujú. Bien. Bueno,
Ahora sí vamos al Drive. Les pido que vuelvan a ingresar. Creo que Frank me consulta que no entendió bien lo del Drive. Frank, te comento que vamos a emplear este espacio colaborativo para que puedan responder las preguntas que ustedes hayan seleccionado, ¿no? Jefferson consulta si puede citar podcasts o canales de YouTube siempre y cuando se haya entrevistado a un especialista, alguien de renombre o prestigio, ¿no? Para que así tú lo puedas citar en el documento, Jefferson. Pero sí sería válido. Ujú. Bien, Francesco. Sí, profesora, una consulta relacionada a lo que había mencionado Jefferson. En caso se hayas realizado una entrevista o tal vez sea una opinión que brindada por algún, tal vez, miembro, ¿no? de la academia o quizás inclusive de alguna de las organizaciones internacionales que tenga un cargo importante, ¿cómo debo citar justamente? O sea, cito bajo el título a todo, o sea, el cargo que ocupa la persona o solamente el apellido. Bueno, puedes contextualizar un poco como en una declaración oficial, en un comunicado oficial en el portal tal, ¿no? El representante tal afirma que o declaró que y lo enuncias, ¿no? Pero sí debes indicar quién es la persona en cuestión y destacar su cargo o filiación, ¿no? Para que quede explícito. Sí, Francesco. Ujú. Sí, profesora, y una última consulta, disculpe, más bien. En caso, por ejemplo, de que quiera citar tal vez alguna declaración, obviamente, de alguna red social como X, también es válido, ¿no? Porque no sé si eso también lo puedo considerar como algo difusivo, como una fuente así, ¿no? Sí, yo les sugeriría que tengan mucho cuidado porque incluso a veces en esos posts, ¿no? En X, a veces hay de pronto la misma autocorrección o a veces lo eliminan, el comentario, entonces debe ser de alguna fuente que sea verificable o en algún portal que sea reconocible, porque esos posts rápidamente pueden ser eliminados, editados, ¿no? Sí, tengan cuidado. Ajá. Bien, y falta Fabricio, ¿no? Me parece. Fabricio, adelante. Sí, profesora, una consulta aparte, para dar el examen normal se puede usar lapicero con tinta borrable o solo es lapicero sin tinta borrable normal. No, lapicero sin tinta borrable. Ay, ay, Sí, ok. ajá, el regular, sí, el Ah, ya, regular. ok, ok, ok. Ya, Exacto, gracias. ya. Bien, nos quedan pocos minutos y tenemos que organizarnos para las preguntas, ¿ok? Les pido por favor que ingresen. A ver, vuelvo a compartir el enlace por si alguien no estuvo atento o no pudo registrar bien este link. Lo vamos a emplear durante este periodo, así que consérvenlo, por favor. Hay un archivo que se llama Preguntas para Esquemas 2026. Elijan la pregunta de su interés, de su afinidad o de la cual querrían investigar un poco más. Son 15 preguntas en total. En este salón veo que aproximadamente hay 120. Entonces los grupos pueden ser de 8 a 10 integrantes por pregunta. Bien, entonces, por ejemplo, si estoy interesado en la pregunta número uno, que es ¿en qué consiste el acuerdo firmado por Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra? ¿Cuáles son los principales obstáculos para que el acuerdo se haga efectivo? Entonces voy a la carpeta de trabajos grupales y en el archivo número uno me voy a inscribir. ¿Ok? Entonces aquí empiezo a tipear mi nombre, mi apellido, registro la pregunta. Luego con mis compañeros empezaré a hacer mi lluvia de ideas y en el mejor de los casos para la próxima clase bien está la lluvia de ideas o bien está el esquema. El esquema como hemos visto hoy en clase, con idea principal, secundaria y terciaria. Bien, esta primera fase, como les comento, es colaborativa para que se puedan apoyar entre todos los compañeros y redactar este documento. Ya luego pasaremos a una fase individual. Lo mismo para las otras preguntas, ¿no? Si estoy interesado en la pregunta número 9, ingresaré el archivo 9 y me registraré, ¿ok? Nos queda un par de minutos para que por favor vayan registrándose. Incluso algunos colocan, de pronto se organizan, crean su grupo de WhatsApp. Eso lo dejo a la libertad de ustedes. Yo dispongo o les proporciono este espacio para que ustedes puedan registrar sus datos, construir el documento. En esta primera fase solamente se les está pidiendo bien lluvia de ideas o bien esquema, o sea, bien
ver la selección de la información o bien ver la jerarquización de esos datos para luego darle el visto bueno y que pasen a la siguiente fase, que es empezar a redactar, porque van a ir en proceso, poco a poco. Entiendo que algunos quieren redactar de frente el documento y publicarlo, ¿no? Pero tenemos que validar primero el esquema para ver si está bien organizado, si responde bien a la pregunta y luego ya procedemos a construir el texto para revisar el contenido. Bien, a ver, dice Jefferson, un canal de YouTube dedicado a la divulgación, pues un ramo comunicativo que paralela de los medios tradicionales. Me refiero a los supuestos en los que no se una entrevista a una persona de relevancia. No, tiene que ser Jefferson a una persona de prestigio, relevancia, respaldo, experiencia, con alguna especialidad para que tú la puedas citar, si no le resta importancia a lo que estás redactando en el documento. Ujú. Bien, a ver, ¿qué más? Respecto a la tabla de fuentes, Fran, es una estrategia alternativa para cada uno de ustedes. Es decir, pueden descargar ese archivo y cada uno puede armar su tabla de fuentes por temas, lo clasifican y eso ya es más a título personal, ¿no? Sin embargo, lo que sí se va a revisar de forma frecuente es su avance de la pregunta que hayan seleccionado. Bien. Entonces, por ejemplo, la pregunta uno, ya veo algunos que se están inscribiendo. La pregunta 2 también, de igual manera. La pregunta 9 todavía nadie. La pregunta 3, anímense, porque un error típico de algunos que recién inician su preparación es que recién de repente por timidez o qué sé yo, se atreven a participar ya en las últimas sesiones, donde la mayoría ya está con mucho más con mucha más presión o interés, o ya se dio cuenta de la naturaleza de la evaluación y o es más consciente de cómo ha ido su proceso y a veces no alcanza el tiempo, ¿no? Entonces, por eso los invito a que puedan eh, construir ese texto colaborativo que los va a ayudar luego a una etapa más individual. Ajá, grupo 4, bien. ¿Cuántos integrantes por grupo? Sí, son de 8 a 10 integrantes. De acuerdo a los que veo conectados, más o menos esa va a ser la distribución, entre 8 o 10 integrantes. Si ya veo 8 o 10, voy a otra pregunta, ¿no? Para que así pueda colaborar con otro equipo. Ujú, 8, solo hay 2. 9, si algún compañero no aporta, no trabaja, bueno, no se preocupen, igual entienden que su preparación, ¿no? Ustedes pueden ir avanzando por su cuenta, lo ideal es que se organicen, pero si no, claro está que podemos leer también las versiones individuales que se vayan registrando. Me parece un poco raro, Florencia, porque está con acceso a cualquier usuario, así que te invito a que vuelvas a intentar ingresar para que no tengas inconveniente, porque no tengo manera, o sea, si no puedes ingresar, igual no podrías editar el documento. Verifica qué está pasando para que sí puedas participar. Ya, 8, 9. A ver, creo que nos faltan las últimas, ¿no? Ay, sí, ahí en la 15. Me parece que el que ya está copado es el número 13, ¿no? 2, 4, 6, 8, ya. 8 estudiantes, ya con ellos creo que es suficiente. ¿Cuál han elegido? ¿En qué consiste el nuevo pacto sobre migración y asilo de la Unión Europea? ¿Qué opinas sobre la ley de buena conducta? Ya, ok. Ujú, bien. No, más bien, Hugo, por cada pregunta deben haber 8 o 10 participantes, por si acaso. Puede ser que, sí, claro, si están desde celular y no tienen descargado el aplicativo, no pueden tener acceso. Descárguense la aplicación para que tengan acceso o ingresen desde otro dispositivo para que así puedan acceder al Drive. Sí, Hugo, adelante. Buenas noches, profesora. En realidad mi pregunta iba hacia cada participante un mínimo o máximo de cuántas preguntas se puede inscribir. Ah, te refieres que tú deseas inscribirte en otras preguntas. Claro, Ujú, ya. si por tema de Sí, aforo, pues me puedo escribir en una a o... todas las que puedas, no habría ningún problema en ese caso. Sí, Ok, no hay ok. ningún problema. Ujú, sí.
Bien, bueno, entonces ya nos pasamos unos minutos. Para la próxima sesión, lo único que voy a verificar es que el grupo se haya puesto de acuerdo y esté bien su lluvia de ideas y en el mejor de los casos, la esquematización. Los voy a invitar a que puedan participar, nos expliquen cómo han seleccionado esas ideas o en todo caso me expliquen cómo han esquematizado. Eso ya va a ser para la próxima clase. Bueno, entonces vamos cerrando la sesión. Les agradezco a que hayan participado en esta primera clase y espero que así sea también en las siguientes sesiones. Nos vemos, buenas noches, hasta luego. Buenas Gracias, profesora. noches. Hasta Gracias, luego, doctora. buenas Buenas Luego. noches. Buenas Gracias, noches, muchas gracias. Gracias, profe. muchas gracias, buenas noches. Rafael. Gracias. Listo. Listo, chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar con la asignatura de redacción. Voy a proceder a presentar a la docente, Leslie de la Cruz. Ella es magíster en docencia universitaria y gestión educativa por la Universidad Tecnológica del Perú, licenciada en educación y bachiller en lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha ejercido la docencia universitaria en cursos que se enfocan en